Lección 2. Bienestar social. Después de haber hecho el análisis positivo del equilibrio general, eh, el otro aspecto del equilibrio general borrasiano es la implicancia y la relación que tiene el equilibrio general con el bienestar colectivo, bienestar social, lo cual conduce, tras una teoría de la elección social, conduce a una evaluación del bienestar de la comunidad o de la sociedad. Esto presupone eh, trascender el ordenamiento de las alternativas desde el punto de vista colectivo. Como hemos visto en la última clase, juega un rol importante la propiedad de independencia de alternativas irrelevantes, en la medida que tenemos que definir eh, qué información de las elecciones individuales recogidas a través de una función de utilidad se va a tomar para poder construir criterios de elección social y por ende eh, introducir la idea de bienestar colectivo, bienestar social basado en la utilidad, en la comparabilidad entre los individuos que son miembros de la sociedad. Entonces, digamos que la teoría del equilibrio general tiene otro aspecto, ¿no?, que no hemos profundizado, que es el aspecto normativo, la relación con el bienestar social, el bienestar económico de los miembros del colectivo. En ese sentido, en esta lección nosotros veremos qué criterios tenemos, además del criterio paretiano, para evaluar el bienestar de la sociedad. Una parte esencial de la teoría del equilibrio general y su relación con el óptimo de Pareto es el estudio de los teoremas fundamentales del bienestar. El primer teorema nos enuncia que una economía de propiedad privada, donde cada agente elige la mejor opción de su conjunto factible, ¿no?, y donde, para el caso de los consumidores, la propiedad de las preferencias esencial para poder establecer dicho teorema es la no saciabilidad local. Entonces es posible enunciar que para un vector par de precio y equilibrio y la asignación de recursos de consumo y de producción respectiva, eh, entonces dicha asignación es eficiente en el sentido paretiano. Este primer teorema entonces nos dice que en el caso representativo, en la que tenemos dos agentes y lo representamos a través de una caja de Edgeworth, la restricción que corresponde al vector de precio de equilibrio, sobre ella ambos agentes maximizarán su posición individual. En este caso sería la utilidad del agente 1 y sobre la misma recta, ya que ambos son precios aceptantes y igualan sus tasas marginales de sustitución al precio relativo, entonces tendremos que ambos igualan su tasa marginal de sustitución sobre la recta presupuestaria evaluada a los precios de equilibrio, alcanzándose entonces la igualdad de las tasas marginales de sustitución sobre estos precios, y en ese punto ya no es posible mejorar el bienestar o la utilidad o la situación de uno de ellos sin empeorar la del otro. Claramente, este punto constituye un óptimo de Pareto y es uno de los tantos que podemos nosotros alcanzar eh, para esta dotación de recursos o para esta estructura de propiedad sobre las empresas. En ese sentido,
es un elemento más del conjunto paretiano. Entonces el equilibrio competitivo eh, implica una asignación Pareto eficiente. Por otro lado, el segundo teorema del bienestar es el siguiente. Para una economía de propiedad privada que satisface las propiedades 1 y 2 para los consumidores con un conjunto convexo y preferencias estrictamente convexas y no saciables, y un conjunto de producción total, cerrado y convexo, entonces sea una asignación Pareto eficiente de esta economía tal que para todo consumidor el vector de consumo está en el interior del conjunto de consumo, entonces existe un vector de precios en la que no todos los precios son iguales a cero y una estructura de propiedad de distribución sobre las empresas o firmas tal que el vector de precios correspondiente y la asignación es un equilibrio competitivo. Este segundo teorema, este segundo teorema nos permitirá plantear entonces la siguiente pregunta. ¿Es posible a través del mecanismo de precios realizar una distribución del bienestar previa a una distribución de los recursos, de los factores o de la estructura de propiedad de las firmas por parte de los consumidores? ¿No? Ya que la asignación que se alcanza a través del mecanismo de mercado de precios está basada en la estructura de propiedad inicial. Por ejemplo, si tenemos que la asignación inicial o la estructura de propiedad sobre las firmas inicial se encuentra en este punto, ¿no? Que no es óptimo de Pareto, será posible alcanzar una, un equilibrio pero restringido solo a esta área o zona de negociación condicionada por la estructura inicial de propiedad, ¿no? Que se encuentra entonces en esta zona conformada por o delimitada por el nivel de utilidad U1 y el nivel de utilidad U2, ambas que corresponden a la dotación inicial. No será posible alcanzar mediante el mecanismo de asignación de precios del mercado un equilibrio por P', por ejemplo, sino estará ubicado en esta zona de acá, que es la zona de negociación. Esto abre la posibilidad de que si realizamos una reasignación de la dotación inicial o de la estructura o un cambio de la estructura de propiedad, por ejemplo, si pasásemos de esta estructura o dotación inicial en la que le transferimos bienes o mayor proporción de propiedad del individuo 2 al individuo 1, podríamos entonces tener como condición o punto de partida un punto como este.
este, lo cual a través del mecanismo de precios permitirá alcanzar entonces una asignación, un equilibrio que corresponderá a una solución diferente a la que nosotros teníamos acá, ¿no? Entonces pasaremos de este equilibrio, vamos a llamarle aquí el equilibrio cero, a un nuevo equilibrio que podría estar por aquí, un equilibrio 1, con, con una asignación final diferente a la que teníamos en E0. Y esto porque hemos hecho un cambio de la estructura de propiedad inicial. Entonces, es posible realizar una política redistributiva del bienestar realizando un cambio de, eh, de la estructura de propiedad. Esa posibilidad es factible según este segundo teorema del bienestar económico. Pero ambos teoremas están girando sobre el concepto de óptimo de Pareto. El asunto es si nosotros podemos trascender más allá del óptimo de Pareto, siguiendo la línea de la teoría de la elección social en la que nosotros podemos recoger la información adicional a través de la función de utilidad más allá del aspecto ordinal. Y lo cual nos va a conducir a la siguiente pregunta. ¿Podemos construir una función de bienestar social? ¿Qué es lo que vamos a entender por una función de bienestar social? Entonces, para eso planteamos un modelo con los siguientes supuestos. Una sociedad de H individuos y un conjunto de alternativas con no menos de 3 alternativas. Las preferencias de cada individuo se representan por una función de utilidad, tienen todas las propiedades regulares. Luego planteamos el conjunto sigma sub h como la clase de funciones de utilidad admisibles sobre X, donde todo elemento eh, de este conjunto para cada uno de los consumidores nos permite tener un perfil de preferencias denotado como el vector U, ¿no? En este caso, el vector U, este U, este U negrita, es un vector de utilidades. Entonces vamos a tener aquí U1 hasta UH. Cada U es un elemento del conjunto sigma. En ese caso, el primer U será elemento de sigma 1 y este será elemento de sigma H. A esto le llamamos perfil de preferencias. Este U es un elemento del conjunto U mayúscula de X. Entonces, si un individuo tiene diferentes funciones de utilidad, como representaciones de preferencias diferentes, podemos tener varias combinaciones de preferencias. Por ejemplo, el vector U', en la que tenemos U1' y el resto se mantiene constante en la misma función de utilidad. Pero tenemos una situación aquí en la que el individuo 1 ha cambiado de preferencias, por lo tanto tenemos otro U', el cual a su vez también es un elemento de U mayúscula X. Muy bien, ya sabemos entonces qué cosa es un perfil de preferencias.
Existe un conjunto de preórdenes sociales admisibles que se van a construir a partir de los perfiles de preferencias mediante la regla F o la función F. Y luego tenemos una regla W en la que asignamos un número a cada perfil de preferencias. Esa es la diferencia entre el funcional de bienestar y la función de bienestar social. El funcional de bienestar es levantar un orden, ¿no?, social basado en los perfiles de preferencias que son vectores de funciones de utilidad. Mientras que la función de bienestar es asignar un número. Por ejemplo, la función W, que tiene como argumento el vector U, es decir, tiene como argumento el perfil de preferencias de todos los individuos que conforman la sociedad, pero expresado como vector de utilidad, me da un número, póngase 4. Es un número real. Eso es lo que dice esta función. Ahora, ¿qué significado tenga que para otro vector U tenga otro número, digamos, mayor? ¿Significa eso que para la sociedad este vector U es socialmente más preferible que U, dado que la función de bienestar le está asignando un mayor valor? Bueno, la lógica va en ese camino, ¿no? Mientras que en el funcional no tenemos números. En el funcional lo que tenemos son un ordenamiento social. ¿Sí? Un ordenamiento social. Y en ese caso no tendríamos aquí W, sino tendríamos lo que hemos llamado ahí la función F. Ese es el funcional. Levantar un orden social en base a los vectores de utilidad. Pero aquí el asunto es qué información estoy recogiendo yo a través de la función de utilidad. Entonces, eso implica precisar el marco informacional sobre el cual yo voy a construir la función de bienestar social. Para ello, introducimos el concepto de conjunto de transformaciones invariantes de funciones de utilidad. Llamamos conjunto psi supra t, que es el conjunto de las transformaciones phi, en la que aplica sobre el conjunto de vectores de utilidad hacia el mismo conjunto, tal que el nivel de bienestar asignado al vector U o a su transformación sigue siendo el mismo. Lo que quiere decir, en otras palabras, que independientemente de la manera como se representan las preferencias individuales, la función de bienestar le va a seguir asignando el mismo valor a los vectores de utilidades transformados, ¿sí? Por lo tanto, entonces, la forma o la transformación que adquiera la función de utilidad no transmite ninguna información adicional para la construcción de la función de bienestar. Es en ese sentido que le llamamos invariante. Las transformaciones que pertenecen a dicho conjunto generan una partición del conjunto de vectores, ¿no? Entonces tenemos aquí el conjunto de vectores U y nosotros podemos particionar dicho conjunto. Por ejemplo, acá podemos tener el vector U y U'. ¿Y qué significa que los dos pertenezcan a la misma transformación, a la misma clase? Significa que U'
es una transformación invariante de U. ¿Y qué significa que sea una transformación invariante? Significa que la función de bienestar le asigna a ambos vectores de utilidad el mismo valor. Por lo tanto, representan el mismo ordenamiento social. ¿Sí? Eso significa. Pero si tenemos U doble prima, entonces U doble prima no es una transformación invariante de U. Eso significa entonces que la función de bienestar no le asigna el mismo nivel de bienestar a U y a U doble prima. Porque la válgase, porque la transformación, digamos, si se pudiese hacer, hecha sobre U para obtener U doble prima, no es invariante, sino más bien adiciona una información adicional tal que ya no representa el mismo ordenamiento social. Entonces, cuando una función de utilidad es una transformación invariante de otra, dado que la función de bienestar le asigna el mismo valor, entonces ambas funciones de utilidad son informativamente indistinguibles. ¿Sí? Muy bien. Entonces podemos nosotros utilizar la función de bienestar social con este criterio de transformación invariante de la función de utilidad y tener diferentes marcos informacionales para la función de bienestar. Entonces, ¿cuáles son esos dos elementos o información adicional que se van a recoger a través de la función de utilidad? Primero, que nosotros hemos visto en la última clase que una transformación lineal creciente es una transformación que nosotros le llamamos cardinalidad. La cardinalidad es toda transformación lineal creciente de la función de utilidad que representa las preferencias del individuo, tal que la función de utilidad transformada, ¿sí? También representa las mismas preferencias, ¿no? ¿Y cómo la transformamos? Multiplicando la función de utilidad original por un parámetro beta h y sumando una constante alfa h. El otro aspecto es la posibilidad de hacer comparaciones entre los niveles de utilidad de un individuo u otro, ¿no? Entonces, admitimos dos tipos de comparabilidad. La comparabilidad total, que solo se admite cuando para todos los individuos el alfa y el beta son iguales, y la comparabilidad parcial, cuando solo se admite algunas posibles transformaciones lineales, como por ejemplo, en el caso que el alfa sea el mismo para todos los individuos, para todos los individuos. O en el caso de que el beta sea el mismo para todos los individuos. ¿Ok? En ese caso podemos hablar de comparabilidad parcial, siendo el primero comparabilidad parcial de nivel y el segundo comparabilidad parcial de variaciones. Entonces, teniendo en cuenta el concepto de cardinalidad y comparabilidad, tenemos diferentes transformaciones o diferentes marcos informacionales. Por ejemplo, el primero de ellos, que es la función de bienestar más conocida, más utilizada, está en un marco de representación cardinal y de comparabilidad total, que es la función de bienestar bentamita. La función de bienestar bentamita que indica
o se construye sobre el siguiente marco. Admite transformaciones de utilidad en la que el alfa y el beta es el mismo para todos los individuos. Bajo ese marco, la función de bienestar entonces está admitiendo cardinalidad o está basada en la cardinalidad y en la comparabilidad total, siendo la función de bienestar la suma de las utilidades de cada uno de los individuos. ¿Sí? Así entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta transformación, entonces, ¿cuál será el nivel de el ordenamiento recogido a través de la función de bienestar que correspondería al vector U'? Entonces tendríamos la suma de las utilidades U', y este es la suma de los alfa más beta por UH. Esto a su vez es H por alfa más beta por suma de las utilidades. Entonces, W' alfa más H más beta por W de U. Entonces lo que tenemos finalmente es un ordenamiento social recogido a través de la función de bienestar que representa las mismas preferencias, ya que se le está multiplicando por el escalar beta y sumando una constante que puede ser positiva o cero, que en este caso sería H por alfa. Entonces tenemos una transformación cardinal y que admite la comparabilidad total y en la que eh, representamos el mismo ordenamiento social si es que las funciones de utilidades se transforman de esta manera. Otros marcos informacionales es la representación ordinal y que admite la comparabilidad de nivel, que es la función del rol, que es una función min. Luego tenemos la representación cardinal y que admite la comparabilidad de variaciones. En este caso, llamada una construcción en este marco es la función de bienestar de Nash generalizada y que significa que admite la comparabilidad de variaciones. Significa, en este caso, que el beta de los individuos es el mismo para todos, más no el alfa, ¿no? Entonces las transformaciones que se admiten son de esta forma. Alfa H más beta por la función de utilidad. El beta, al ser el mismo para todos los individuos, entonces está tomando en cuenta que solamente son comparables las variaciones de los niveles de utilidad, más no los niveles de utilidad, ¿no? Y la forma matemática de esta función de bienestar construida en este marco será entonces la productoria
de la diferencia de los niveles de utilidad respecto a un nivel de utilidad de statu quo elevado a un parámetro delta sub h, donde la suma de estos delta sub h es igual a 1. Si nosotros hacemos una transformación utilizando esta ecuación, lo que tendremos es un ordenamiento social representado por la función de bienestar que admite dicha transformación. Un caso particular es la función de bienestar de Nash, pero ya en el marco cardinal y que no admite comparabilidad. Y lo otro es la cuenta de Bordas, que es una representación ordinal y no admite la comparabilidad. Entonces, en este cuadro resumen, tenemos las diferentes funciones de bienestar que podemos construir dentro de los marcos que nosotros tenemos. Como les decía, el más conocido es el utilitarista o el de Bentham, y que supone entonces funciones de bienestar sociales en la que a través de una política de reasignación, de dotación inicial o de recursos o de estructura de propiedad, de acuerdo al segundo teorema de bienestar social, podríamos alcanzar un nuevo equilibrio económico con un nuevo resultado social en la que un consumidor alcanzaba un mayor nivel de utilidad y el otro alcanzaba un menor nivel de utilidad. En términos de la función de bienestar social de venta, dado que estamos en el marco cardinal y de comparabilidad total, significa que hemos transferido bienestar de un individuo hacia el otro. Entonces, en ese marco nosotros podríamos construir criterios de bienestar más allá del criterio de Pareto, ¿no? Como repasando, tenemos aquí el criterio de Pareto superior, en la que decimos que una alternativa social es mejor que otra, si es que para todo h, x' no es peor que x, y existe al menos un h', un miembro de la sociedad para el cual x' es estrictamente mejor que x. Estrictamente superior, en la que la relación de orden ya está basada en la preferencia fuerte, y para todos los individuos, x' es mejor que x. Hay unanimidad en ese sentido. Pero ninguno de estos criterios no va a permitir, por ejemplo, resolver en una situación dada de recursos o de tecnologías en la que nosotros tenemos una frontera de posibilidad de utilidad, y como sabemos nosotros, todo punto sobre la frontera de utilidad corresponde a una asignación Pareto superior, como por ejemplo la que tenemos aquí en el punto A, la que corresponde aquí al punto A, y esta que corresponde a otra situación, punto B. ¿Cuál es socialmente más preferible? Si la sociedad tuviese que elegir entre A y B, ¿cuál sería el criterio que nosotros tendríamos? Si nos guiásemos por el criterio de Pareto, que está planteado en la parte superior, no podríamos establecer cuál es mejor, porque no es cierto que A sea
Pareto superior, o mantengamos sobre B, y también no es cierto que B sea Pareto superior sobre A. Entonces, el criterio de Pareto superior es limitado. Si recogemos información adicional a través de la función de utilidad, podríamos tener otros criterios. Por ejemplo, el criterio de Kaldor, que nos dice que podemos establecer en ese caso, que una alternativa es mejor que otra si es que existe una alternativa que es alcanzable desde la situación final que es estrictamente preferida a la situación inicial. Aquí tenemos un problema. Entonces, si bien directamente no es comparable X' con X, con el criterio paretiano, pero sí indirectamente a través de la frontera de utilidades que corresponde a cada situación. Eso significa que indirectamente utilizamos el criterio de Pareto para construir este criterio de Kaldor, pero las comparaciones entre X y X' no son directas. ¿Sí? Entonces significa que los que se benefician con X' pueden desprenderse de una parte o de todo el beneficio y compensar a los que pierden con X', tal que estos eh, se mantienen en la misma situación que se encontraban inicialmente con X. Entonces, los que se perjudican podrían admitir X' porque al menos estarían en la misma situación con la que se encontraban en X, ¿no? Ahora, la compensación justamente vendría medida por las diferencias monetarias o de utilidades que existen entre X0 y X'. El criterio de Higgs no dice que una situación final X' es estrictamente mejor a una situación inicial X si es que existe una situación alcanzable desde la situación inicial, que en este caso es X estrella, que es estrictamente preferido a la situación final, ¿no? Puede que no exista ninguna situación alcanzable desde la situación final que sea superior paretianamente a X, pero sí puede haber una situación alcanzable desde la situación inicial que sea paretianamente superior a la situación final. Entonces, en ese caso, no podemos afirmar que la situación final sea mejor que X, que la situación inicial. Solamente podríamos afirmar que la situación final es mejor a la inicial si es que no existiese una situación alcanzable como X estrella desde la situación inicial. Entonces, hay una incompletitud en el criterio de Kaldor y en el criterio de Higgs. No necesariamente una situación superior desde el punto de vista de Kaldor implica una situación mejor bajo el criterio de Higgs y viceversa. Entonces, Sitorsky nos plantea que solamente podemos afirmar que una situación final es mejor que una inicial o una situación X' es mejor que X si se cumplen los dos criterios, tanto el de Kaldor como el de Higgs. Si es que hay una situación alcanzable de la situación final que es mejor a la inicial, y si no existe una situación alcanzable desde las condiciones iniciales que sea superior a la situación final. Y por último, tenemos el criterio de Samuelson,
El criterio de Samuelson nos dice que x' será superior a x si para cualquier situación alcanzable desde la situación inicial, ¿sí? Eh, podemos tener una asignación o existe una asignación que sea paretianamente superior a x0, ¿no? En otras palabras, para toda situación alcanzable de la situación inicial, x' es caldorianamente superior a x0. Bien, estos son los criterios de compensación que nos permiten trascender el criterio paretiano y hacer comparaciones entre alternativas sociales que no son comparables desde el punto de vista paretiano.